Bueno, hola a todos. Vamos hoy a ver una video reacción directamente de un usuario en TikTok que me envió este video por interno. El usuario me dice que hablan del Dr. William Lane Craig y más que hablar sobre el Dr. William Lane Craig, hablan sobre su trabajo de la Edad Histórica, un trabajo en el que yo he trabajado bastante. Así que, bueno, me pareció interesante, dado que entiendo que es una persona que creo que es cristiano, ¿sí? Entiendo, según el comentario, que es cristiano y que citó a, digamos, de alguna manera al Ministerio de Fe Razonable para que pudiesen hablar con él. Entonces, teniendo en cuenta esto y que él ha abierto la oportunidad de que podamos conversar con él. Ya le dejé el comentario, quiero que ustedes por favor lo puedan ver ahorita en pantalla para que se den cuenta de que pues ya le escribí y vamos a ver si nos contesta. Por ahora, vamos simplemente a comentar este video. Así que él básicamente va a comentar sobre el trabajo de Craig con su propuesta basada en el Adán histórico y en sus estudios acerca, pues, básicamente del Homo heidelbergensis y de lo que tiene para darnos Craig en este importante libro. Vamos a ver qué tiene para decirnos y ya está. Con todo el amor del mundo, la mansedumbre, sin ad hominem, sin burla, sin nada. Yo le invito directamente a que discutamos el libro en la parte científica, en la parte bíblica no, para no hacer como tan largo el debate. En la parte científica, que yo le voy a mostrar, o por lo menos quiero que JR me deje darle algunos tópicos. No, dáselo, tú tienes todo el tiempo del mundo, tranquilo. Está bien, de que el libro tiene información falsa, o no vamos a decir falsa, sino desfasada. Ok. Um, no es falsa, aunque dijo que era falsa, sino desfasada. Ok, al principio sí cuando lo escuché dije falsa, ok, falsa. Es falso. Vamos a ver qué peso argumentativo hay para determinar que esto es falso, ¿sí? Pero no, ya lo corrigió y es desfasada. Así que bueno, vamos a trabajar sobre eso, ¿de acuerdo? Vamos a obviar el hecho de que dijo que no era falsa, sino que está desfasada. Eso a cualquiera le pasa. Sin embargo, me llama la atención es que dijo que hablar solo en términos de ciencia. O sea, no en términos bíblicos, porque si no el debate, la conversación sería más amplio. Y a mí me parece que en términos cristianos se hace importante hablar de la evolución, pues en términos bíblicos, ¿sí? ¿Y en dónde encuentra esta teoría algún tipo de asidero bíblico o teológico? Porque si no, entre cristianos podemos hablar en términos científicos de la evolución, pero se hace un poco extraño porque igual, y la conclusión científica en todo caso no es completamente inverosímil si no tenemos ningún tipo de aportación teológica. Nada. Que en algún tiempo sí se lo pudiesen creer, pero hoy en día no. Lo primero Okay. es el hecho de que en ese libro, William Lane Craig afirma que los pseudogenes, y voy a explicar eso ahora, el ADN basura, es una muestra de que nosotros compartimos una ascendencia común con los chimpancés, con los simios y demás, y que son restos de la evolución y que es basura genética. Eso, hace años atrás, si tú lo hubieses dicho, hasta yo me quedo callado porque en verdad, esa parte, ese 98% del ADN de nosotros, del genoma y todo, en verdad no se le había encontrado función. No sabíamos de qué. No, estaba ahí, por ejemplo, y la persona, incluso Francis Collins, ustedes lo pueden leer en El lenguaje de Dios. Francis Collins es evolucionista ateísta también, que por cierto, William Lane Craig va, por ejemplo, a biólogos. Biólogos es la fundación de Francis Collins, que trata de compatibilizar lo que es la evolución con el relato bíblico. Y él de ellos, principalmente de Dennis Venema, él toma lo que ellos dicen y los modelos que ellos toman, entonces él lo trae en el libro. Por cierto, ese libro también, bueno, vamos a arreglar las ideas, pero ese libro Sí, sí, eso iba a decir, o sea, hay muchas ideas muy desorganizadas, y es que si me pongo a comentar cada una de ellas me lleva a otro punto, entonces eso es lo que yo iba a decir. Vamos a organizar las ideas, vamos a darle más chance, ¿de acuerdo? Para que exponga su punto. Em, lo de los pseudogenes, habría que citar exactamente que William Lane Craig lo cita en un pequeñísimo apartado como ejemplo de un caso acumulativo a favor del Adán histórico, no de la evolución.
Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque desde el principio Craig en su libro de El Adán histórico dice que esta es una hipótesis, o sea, puede o no ser cierta, y él no tiene ningún problema de instaurar una teoría, sino una hipótesis. Y dicha hipótesis tiene que ver con varios factores acumulativos, y en la parte de la genética y puntualmente de los pseudogenes del cual habla él como genética basura o parte de basura del genoma que actualmente sabemos que tienen funciones, en efecto en eso está en lo correcto. Craig no dice con exactitud semejante, digamos, semejante, no entra en esa discusión sobre semejante caso, debido a que ya hace tiempo sabemos que los llamados pseudogenes en efecto tienen algún tipo de función. Ahora, esto es importante si estamos hablando de mutaciones, ¿vale? Porque las mutaciones que son vitales y de alta representatividad se dan en los huéspedes en áreas del genoma altamente importantes y que a su vez hereditariamente se transmiten mediante las células sexuales o obviamente los representantes sexuales en efecto de la hembra y del macho. Por eso el poder hereditario de una mutación es muy importante. No es lo mismo una mutación o dos mutaciones en áreas esenciales del genoma que 500 en áreas no esenciales, porque en efecto todo el tiempo estamos mutando. Todos los seres humanos, para quienes no saben, estamos actualmente mutando. Lo que pasa es que nuestras mutaciones actualmente se están dando en áreas del genoma humano que no son esenciales para hacer un salto de alguna manera biológico, evolutivo en ciertos en las siguientes generaciones. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, vuelvo y repito, vamos a dejar que organice las ideas porque sí está bastante desestructurado y creo que entró bastante desalineado ahí. Un poco cree que nosotros venimos solamente de una sola persona, porque había muchas. Contrario a lo que dice la Biblia, que la Biblia dice, tú te llamarás Eva por cuanto es la madre de todos los vivientes. El nombre de Eva es la madre de todos los vivientes. Eso lo estamos hablando vamos a decir, dentro del plano cristiano, para que se entienda. Sí, así que se llama. Entonces, el tema con los pseudogenes, para que la gente entienda, el ADN, los genes codifican proteínas. Esa es como la función primaria de los genes. ¿Qué pasa? Que los científicos se dieron cuenta de que solamente el 2% de nuestro genoma codificaba proteína. Entonces el otro 98%, al no codificar proteína, ellos lo que decían era, bueno, esto es basura genética que se fue aglomerando con el tiempo, genes que perdieron la función, que servían para el animal anterior, pero que ya, por ejemplo, para nosotros, simplificándolo, pero ya para nosotros, por ejemplo, no tiene función alguna. Pero si Craig hubiese hecho por lo menos la tarea, él se hubiese dado cuenta de que el proyecto si mínimo Craig se hubiese hecho la tarea. Oh, eso son palabras fuertes. Si Craig hubiese hecho la tarea, vamos a ver, ¿qué tarea hizo? Code, que fue un proyecto, ¿verdad? Que lo que hizo fue estudió el genoma del ser humano y demás, y se demostró de que esa otra parte del genoma que no codifica proteína se encarga también de lo que es ayudar el desarrollo celular. Hay una parte que sí codifica, y hay otra parte que ayuda, por ejemplo, al metabolismo, al desarrollo celular y a muchísimas otras funciones que han encontrado. Claro, el 98% completo no se le han visto todas las funciones, pero eso tiene que ver, y eso lo han explicado mucho, de que tú no puedes mantener, porque es un crimen, tú no puedes mantener a una persona la vida entera en el laboratorio estudiando los genes la vida entera. Porque es un crimen. Incluso estaban pensando, han pensado, eso en Estados Unidos recuerdo que lo vi hace mucho, estaban pensando ver cómo podían clonar el ADN de los Neandertal y poder traer como esa persona a la vida, incubarlo y demás, para experimentos, para órganos y ese tipo. Ya tú puedes ir sabiendo. Entonces, ya te entiendo por qué que no se puede inventar mucho con los animales. Sí se inventa, porque lamentablemente ellos no tienen un sindicato que puedan pelear, pero tú sabes que con los seres humanos no se va a poder. No, es hasta antiético supuestamente. Es que no está bien. Es que no, ¿sabes? La dignidad de la vida tú no la puedes limitar a que la persona sea una rata de laboratorio. Pues si se condenaron a los nazis por eso, no pueden venir ahora a querer hacerlo. Bueno, que
también. Ok, aquí hago una breve mención y no es nada absolutamente nuevo. De hecho, ya podemos clonar seres humanos, eso ya lo sabemos. No es absolutamente nada nuevo. Pero evidentemente, éticamente hablando, es algo muy reprochable. Hay cosas que benefician también, porque gracias a la Claro, humanidad sí se encontró. exactamente yo te iba a decir Claro, eso. yo- Tuvo mal lo que ellos hicieron, pero gracias a eso, También dieron con claro, muchas cosas. dieron con muchas cosas gracias a sus experimentos. Pues bien, entonces el proyecto ENCODE demostró de que una gran parte del ADN que se llamaba ADN basura ciertamente tiene función. Otra información falsa que contiene el libro tiene mucho que ver. O sea, si es información falsa. Aquí tenemos un gravísimo problema. O sea, muy, muy grave. Sobre todo cuando te pones a decir cosas como de que Craig no hizo la tarea. Mira, tú sí lo hiciste. ¿Cómo te llamas? Te llamas Feliberto Vázquez. Ok, Feliberto sí hizo la tarea. Muéstrame las credenciales de tu tarea. ¿Sí? Porque, cuidado, el trabajo de Craig ha sido no solamente no aceptado ampliamente por su hipótesis debido a su teísmo, pero sí frente al estudio minucioso respecto a las mutaciones y la genética de poblaciones frente al estudio del Homo heidelbergensis, por ejemplo, ha sido ampliamente aplaudido y aceptado en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, por ejemplo. Y no solo Estados Unidos, creo que también Inglaterra. O sea, tenemos un tipo que en efecto no es ni genetista ni biólogo, pero voy para allá, que está hablando desde su filosofía y su teología del acercamiento de la posibilidad de que exista el Adán histórico, que, dicho sea de paso, Craig sí cree que vengamos de una única pareja humana. Lo que pasa es que Craig no dice con exactitud dónde puede estar ubicada. Él da un rango de tiempo en donde esa pareja humana puede estar ubicada, y eso con base a cierta práctica en la genética de poblaciones. Pero Craig, siendo filósofo, y él lo sabe muy bien, se constantemente, de hecho este trabajo creo que fue muy elaborado de la mano de Swamiras, y Swamiras es uno de los biólogos y genetistas más importantes que actualmente hay en la academia. Y el hombre no solamente avala la información, sino que es constantemente referenciado por William Lane Craig respecto a al tema de los genes basura. Estos genes basura, en efecto, o mal dicho genes basura, Craig simplemente los cita respecto a lo que se está hablando en el ambiente. Craig está comunicando lo que ha encontrado en sus investigaciones, pero no es necesariamente una postura de Craig, y Craig no tiene ni siquiera la necesidad de determinar una postura acerca de los genes basura, porque vuelvo y digo, Craig es filósofo, no es biólogo, por lo que en todo caso es irrelevante si él piensa si es o no basura. Por lo tanto, él cita esta prueba precisamente para aquellas pruebas que hoy por hoy cuentan con un aval ampliamente científico, que es precisamente las que derivan en las mutaciones. Con el hecho de que él dice que es imposible, lo dice él, que es imposible de que toda la humanidad pudiera venir de una sola pareja humana, que los modelos genéticos que hay de genética de poblaciones dictan de que ciertamente los seres humanos vinimos a través de una población de por lo menos 10.000 homínidos prehumanos. A través de ahí fueron aglomerando mutaciones y demás, y surgimos nosotros. Eso no es del todo cierto, porque hay modelos, ¿verdad?, de genética de poblaciones que te enseñan un origen único de los seres humanos. Hay un artículo de revista. Dígase de paso que Craig, de hecho, en el mismo libro, Craig dice que él no niega que la posibilidad de que eso sea así es muy alta. Sin embargo, él dice que los modelos de población actuales más plausibles, y cuidado, porque no que existan muchas teorías, es que todas las teorías sean igualmente válidas. Cuidado con eso. Significa que hay teorías que gozan de mayor evidencia arqueológica y paleoantropológica que implican que la modelación de la genética de poblaciones, que son modelos matemáticos también, se acercan mucho más al poder explicativo. No porque exista, por ejemplo, el modelo oscilante del universo o la implosión del universo, significa que el universo tenga un pasado infinito
que podamos nosotros razonablemente aceptar, teniendo en cuenta la gran expansión o lo que conocemos como Big Bang, que es la teoría mayormente aceptada en el mundo científico. Por lo tanto, que existan otras alternativas no significa que esas otras alternativas tengan poder explicativo, ¿de acuerdo? Visión por pares en Biocomplexity, que se titula Una primera pareja humana es posible. Eso te voy a decir, con una primera pareja. Sí, lo único es que no nos vamos ahí con la falacia que yo no sé por qué la gente no sale de eso, de que la Tierra tiene 6.000 años, y así es imposible. ¿Sabes? Si tú tienes tu relato así, yo te lo respeto, pero eso es mentira. 6.000 años no es suficiente para una pareja de 2 personas. No. Tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser 700.000 años. Ok, entonces no es de tierra joven este chico. Ok. Entonces puede dar toda la diversidad que hay. Ese artículo científico es la parte que intenta demostrar. E incluso Dennis Veneman, que él decía que un Adán y Eva únicamente era una falsa, porque tenía que ver, porque la diversidad genética que hay y demás implica que tuvieron que haber más de 10.000 homínidos. Pero luego él pidió perdón. Él dice que no, que realmente estaba equivocado y que hoy en día yo no estoy diciendo que es totalmente científicamente demostrado, fuera de toda duda, de que nosotros podemos venir de una sola, porque ahorita me sacan de contexto, o cogen este corte, lo suben a No, TikTok. claro, él lo corta. Pero es que así sonó desde el principio, querido. O sea, lo siento, pero creo que te diste cuenta tarde. Que cogen realmente, tú sabes. Sí, pseudocientífico o pseudocristiano o hijo del diablo, dice que tú sabes. No, yo estoy diciendo Aclara. claro, de que miren, el modelo, por ejemplo, de que son 10.000 homínidos prehumanos, explica también las cosas como el alternativo de una primera pareja que hace 700.000 años. Son equivalentes, usted lo estudia, el que más se le convenza a usted lo toma. Ahora, yo, evidentemente, como ya yo tengo, y no me da vergüenza decirlo, yo tengo ya cierta condicionalidad a la hora Todos la tenemos. aceptar una cosa u otra. Evidentemente me voy con el de 2, porque también es más reciente. Entonces, No para entiendo seguir- lo del más reciente, pero bueno. William Lane Craig dice que no. 2 no. No, que no, es imposible. Incluso, para que tú veas, el artículo que yo te estoy diciendo, él lo cita. Ahí, el que yo te digo de una sola pareja, y él te dice que no, porque es lo que te digo, son temas que se discuten bastante. Entonces, por otro lado también, Craig, por ejemplo, comete un error, y es que él no discute los fósiles nunca. Y creo que el principal problema de la evolución humana, o por lo menos de la ascendencia común universal, No viene de ahí. o sea, sí, está en los fósiles, Sí. porque la genética es ayuda un poquito más, pero los fósiles, porque es muy complicado. Es decir, Uy, no. Mira, este es el problema, ¿sí? Yo creo que él está tratando de decir, o trató de leer, si lo leyó, no sé, no me consta, pero entiendo que lo hizo igual. Cree que el trabajo de Craig es la determinación de si la evolución es o no explicativa para la existencia del Adán histórico. No. Y lo que hace Craig, en todo caso, presupone algún modelo de continuidad material. O sea, Craig no se casa abiertamente con el evolucionismo, ni siquiera con el darwinismo. Habla de la síntesis moderna o la síntesis ampliada, por ejemplo. Pero no se casa directamente con eso, sino que presupone que el poder explicativo de estos modelos implica en todo caso una mejor definición del estado de la humanidad y del proceso de desarrollo histórico y biológico de las especies. Y no solamente de las especies, sino que se focaliza únicamente en Adán histórico. La pregunta que Craig se hace en el libro literalmente es si Adán y Eva existieron, ¿de qué familia de antiguos humanos, ¿sí?, hacen parte? Porque si creemos que es reciente, tal como él lo dijo, entonces va a haber un problema de que en 6.000 años no solamente ocurran una gran cantidad de sucesos creacionistas, sino que se puedan explicar. Por lo tanto, si
buscamos los signos de humanidad en el tiempo transcurrido, lo más que podamos, en qué tiempos llegamos y a qué raza de posibles humanos llegaríamos con características muy similares a los humanos modernos. Craig llega a la conclusión de que el Homo heidelbergensis, por una gran cantidad um, de evidencia acumulativa, como por ejemplo el lenguaje simbólico, el endocast, supongo que hablará de los endocast, supongo que hablará de los forámenes arteriales, supongo que hablará de las mutaciones, supongo que hablará de arqueológicamente, por ejemplo, las lanzas de Heidelberg, hablará de todas las estructuras que se encontraron y del dataje que se les aplicó con carbono 14 y bueno, y con otros modelos también que son bien importantes, porque no es solo unos modelos, vuelvo y repito, Craig se basa en estas evidencias actualmente que son muy plausibles, no para determinar si la evolución es o no cierta, sino de hecho en dónde podríamos nosotros ubicar al Adán histórico. El libro no se trata de evolución y tampoco de fósiles, se trata del Adán histórico. Ese es un problema y me parece que es un problema de nivel 1 respecto a categoría. Querer medir a Craig en un campo en donde Craig nunca lo va a hacer, no lo hizo en Adán histórico y no lo va a hacer después. Su rol como filósofo y teólogo no es buscar una respuesta a los fósiles, sino es buscar precisamente una conjetura basada en hechos que le implique un acercamiento razonable con la narrativa y el género del texto bíblico, principalmente en este caso de Génesis 1 al 11, que él dice que no lo tocaría, pero es necesario tocarlo, porque Craig no es un filósofo y teólogo que simplemente está botando ideas por allí sueltas para llegar a ciertas conclusiones forzadas, apoyando por ejemplo el evolucionismo, que es lo que siempre escucho. No, es lo que vengo diciéndoles. Craig simplemente lo que está buscando es, a partir de una gran cantidad de evidencia acumulativa, buscar empujar a Adán histórico en el pasado lo más que se pueda para que, explicativamente hablando, entre ese pasado en donde surge posiblemente el Adán histórico con su Eva histórica, y el tiempo transcurrido con la humanidad sea un tiempo razonable que se ajuste a la ciencia moderna y que un cristiano pueda tener toda comprensión de que puede abrazar ese proceso histórico sin comprometer la verdad del Génesis 1 al 11, de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, que creó a Adán y luego que creó a Eva. Entonces es importante aclarar eso. Al día de hoy, lo que se ha demostrado, miren, no le voy a decir, aquí honestamente, no le voy a decir que el hombre no vino de los animales. No voy a decir eso, aunque yo crea que no. Pero bien. Lo que se ha encontrado en el registro fósil hasta ahora, quizá con el tiempo se demuestre lo contrario y yo pido perdón y no hay problema. Lo que se ha demostrado es animales parecidos a los simios de este lado y personas humanas de este lado. No se ha encontrado un puente de especie que pueda conectarlo para que ya sea como un hecho incuestionable, ya de que mira, aquí está la línea evolutiva de mira, primero esto y esto, hasta la aparición de nosotros. Por eso es que incluso hay artículos científicos que llaman a la evolución humana como el Big Bang de la evolución humana. Y o sea, eso no son de la misma familia entonces. Es que es muy complicado porque es que todos los fósiles se discuten. Sí, aquí le voy a dar un punto en el sentido de que me parece muy razonable que él diga, hey, no, yo no sostengo que vengamos de los animales. William Lane Craig tampoco, y ese no es el punto de Craig, ¿de acuerdo? Ese no es el punto de Craig. De hecho, citó a Francis Collins, y Francis Collins, de hecho, sí que va un poquito más allá, diciendo que en efecto compartimos genética con los animales. Y eso es un tema de que, en todo caso, sí que hay que sortearse y bancarse. Eso es importante. Pero sí me gustaría mencionar que esto de los eslabones perdidos, esta situación frente al estudio de los fósiles intermedios entre el paso de una especie a la otra, sí que ha sido complicada y no creo que la ciencia reciente pueda solucionarlo. Hace un tiempo, y de hecho compré hace poco un libro muy interesante, después se los muestro, que es sobre los últimos avances de la evolución humana o hallazgos, de la editorial Alianza, creo que se llama. El autor todavía no me lo memorizo. El punto es que el tema de Lucy
es un tema que aún se está debatiendo, porque todos los fósiles, como él dice, son debatibles. El problema, a mí me parece, es que no está en Lucy, sino en el Homo naledi, hermano. O sea, y de hecho en ese libro lo compré porque quiero tener un poquito más de conciencia acerca de estos estudios. No han salido nuevos estudios recientes indexados porque he estado siguiendo paso a paso de los hallazgos del Homo naledi, pero sí que los investigadores, en todo caso de los Homo naledi, simplemente dicen no podemos categorizar a estos seres como humanos y tampoco podemos categorizarlos como primates. Actualmente no sabemos mucho de los Homo naledi, aunque tenemos mucha más evidencia de los naledi que, por ejemplo, la misma Lucy o el Homo erectus, por ejemplo. Por lo que es muy importante que sepamos que actualmente la ciencia va avanzando en eso, ¿sí? Y que no deberíamos comprometernos necesariamente con un solo punto de vista, porque luego y después, aunque uno diga salga y pida disculpas, precisamente se va a ver con una persona que no es rigurosa en su pensamiento. Creo que es importante eso. Ahora, Adán... William Lane Craig no habla del Homo naledi en su libro debido a que el Homo naledi en su libro no solo no es relevante, porque nunca lo sería debido a ya las cosas que ya expliqué, sino que además eso no le quitaría en todo caso un peso epistémico importante al trabajo del Dr. William Lane Craig. Por lo tanto, si el problema está frente a los fósiles, hoy por hoy tenemos situaciones como el Homo naledi, que me parecen que son muy importantes de esperar y estar muy atentos a los descubrimientos que puedan darse. Porque ¿y qué pasa si existe entonces fósiles que nos indiquen de una especie no humana y no primate que puedan ser en todo caso un puente entre nosotros, entre los primates y nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la excusa ahora? No, que los fósiles se discuten. Bueno, el problema con los naledi es que los fósiles son en cantidades. En cantidades. Por lo que me parece importante pues mencionar eso. Todos los fósiles tienen problemas porque es que en paleontología demasiadas interpretaciones. Eso incluso no lo digo yo. Eso lo dice Svante Pääbo, el recién premio Nobel, que fue el que mapeó el genoma Neandertal, que fue el mapeó el genoma Neandertal y le dieron el premio Nobel por eso. Él dice incluso que para tú hacerte un nombre en paleontología, tú tienes que darle una interpretación diferente a un fósil que se encontró y darle publicidad y sonar más convincente que tu homólogo. Y incluso él dice que hay más paleontólogos que fósiles importantes. Porque es que es un problema. Tampoco es que la gente crea que encontró un fósil así por así. Señores, a los fósiles, suponte que una persona en aquel tiempo moría, vamos a suponer. Mira, ahí está el libro. El fósil intermedio entre el Homo erectus, que fue el primer hombre que en la Tierra, ¿verdad? O por lo menos que tiene la anatomía igual que nosotros. Y un Australopithecus, vamos a suponer. ¿Verdad? El que lo conectaba ellos dos. Suponte que lo mata un león para comérselo, que eso sucedía. Eso sucedía, sí. O sea, para que la gente no se vuelva loco. Sí. Han encontrado incluso Neandertal que lo han matado. Con hueco ahí, sí, se lo comen porque, ¿y qué? Y ellos tenían superpoderes. Entonces, suponte que el león se lo come. El león, ¿qué pasa? Tritura la carne. Luego, las hienas van a venir a comerse la carroña. Sí, hay animales. Exactamente. Cuando la hiena lo suelte, entonces van a venir los cuervos a comerse la médula de adentro y todo lo demás. Después entonces hay otros animales que van a esperar que el cuervo termine o que esas águilas a comerse los huesos que quedan. Sí. ¿Entiendes que es lo difícil? Por eso que la gente a veces dice, no, porque la paleontología, es que no es tan fácil. Bien. Y eso tiene que durar ahí millones de años hasta que tú en un día con una pala lo encuentres. ¿Entiendes por qué? Bueno, aquí sí hay otros problemas, y es que precisamente el registro fósil es registro fósil precisamente porque se conservó en las condiciones que se requerían para que fuesen fósiles que hoy pudiésemos tener acceso. Entonces, por ejemplo, en grandes inundaciones, las capas de tierra que pueden envolver fósiles permiten que el sistema de tierras, barros y aguas y minerales mantengan al fósil de la mejor manera posible conservado en el tiempo. Ese que dice él es un problema
que ya la paleontología ha podido resolver en muchas cuestiones, como por ejemplo en los dinosaurios. O sea, los dinosaurios no son discutibles. No pueden ser discutibles, porque si todos los fósiles fuesen discutibles y exactamente ese ejemplo se lo aplicamos a los dinosaurios, pues tenemos un problema de sobreimaginación frente a ciertos problemas que ya han sido resueltos con el pasar del tiempo. Ahora, nadie dice que debamos encontrar sí o no una gran cantidad de fósiles o una gran cantidad de eslabones perdidos. En efecto, no va a ser fácil porque el tamaño de la Tierra es muy, muy grande y puede haber un fósil en cualquier parte, literalmente. Pero, por ejemplo, con el Homo naledi, este tipo de cosas no solamente quedan descartadas, sino que además sabemos que tenemos acceso a información privilegiada con estos fósiles. Así fuesen un solo fósil, precisamente por lo extraordinario que es encontrarlo, ese único fósil es extraordinariamente valioso. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso, o sea, por aclarar. Prácticamente tú estás adivinando ahí, porque que tú no sabes. Es lo que te digo. Por eso, por ejemplo, el Homo habilis se descartó. Hay un artículo científico que se titula Evolución Humana, 50 años después del Homo habilis, que se descartó el Homo habilis como una especie por el hecho de que lo que se encontró fue huesos de Australopithecus y huesos de Homo erectus. ¿Tú me entiendes? Pero al estar mezclado ahí, es difícil tú distinguir entre uno y otro. Eso tiene que ser ya con el tiempo, estudios, hasta que en algún momento ya la comunidad científica esté más o menos de acuerdo y diga, hey, sí, en verdad esto parece la prueba así, como el hombre de Orce. El hombre de Orce fue una chapa de cráneo que se encontró de un burro, pero se confundió con que era de humano. Ojo, que se sepa. Esto pasó con el de Pete Down, por ejemplo. Que lo encontró, puede pasar. Sabía que era de burro, quiso engañar a la gente de la evolución humana y lo vendió de esa forma. Él no hizo eso. Él simplemente vio, dijo, bueno, esto parece de humano, esta chapa de cráneo. La llevaron a estudio y al parecer era así. Luego ya con el tiempo, una pareja, María Antonieta y su esposo, le dijeron a los descubridores, miren, ciertamente esto no es así. Esto es la cresta que tiene este cráneo es de un burro. Ay, mi madre. Entonces, ya tú con lo cuarto metido ahí, con la publicidad, que gente patrocinándote para que tú sigas haciendo descubrimientos, hubieron 3 que fueron muy honestos, que ya ahí sí, en verdad, hay el problema. Hubieron 3 que dijeron, bueno, si esta autoridad dice eso, a este nivel, esta gente que no van a poner su reputación en juego, yo suelto. Entonces ellos soltaron, ¿sabes? Ellos soltaron, pero el otro se quedó con el tema, tú sabes, y murió en 2007, y él duró desde los 80 hasta el 2007 creyendo eso. ¿Qué te hace a ti pensar, por ejemplo, que si eso mintieron, no hay otro que me hayan mentido? Claro, han mentido mucho, hermano, porque es que también tenemos que ser honestos, de ambas partes se miente, porque es que hay intereses de por medio, hay empresas. Sí, claramente hay intereses de por medio. Si encuentras fósiles y logras articular una teoría bastante adecuada para ubicarlo en la cadena evolutiva del ser humano, evidentemente te vas a ganar un hombre. Eso es cierto, eso es completamente cierto. De hecho, el hombre de Pete Down, hace un momento lo estaba nombrando, también sucedió eso con un tema de un plagio y un tema científico muy fuerte en su época. De hecho, algunos museos de historia natural, no recuerdo si es Nueva York, Londres, no recuerdo exactamente cuál es, que en la entrada o en la salida tienen como una placa en donde se dice que eso fue fue un plagio, fue una deshonra para la ciencia. Pero también entender que no es tan fácil, o sea, colar una cantidad de fósiles así no es tan fácil, y por eso digo, el tema del Homo naledi, de los Homo naledis, de la cueva Naledi en África, no es tan fácil de sortear de esta manera. Por eso actualmente a los Naledi no sabemos con exactitud dónde ponerlos, y por ese espíritu conservador de hasta no tener ciertos datajes, se hace complicado ubicarlo en el espacio-tiempo. Entiendo el problema, es un problema evidente de la paleontología, pero creo que hay también
unos filtros bastante rigurosos para este tipo de cosas. Igual, la ciencia constantemente está cambiando en ese sentido, en eso estamos de acuerdo, pero siempre hay parámetros que podemos seguir. Que te patrocinan, tú sabes, entonces lamentablemente tú te ves ya condicionado. Suponte, por ejemplo, los científicos tienen que publicar, no pueden dejar de publicar, por eso es que muchas veces las cosas se exageran, encuentran un fósil y tú oyes, se encontró un fósil de transición que va a reescribir la historia de la humanidad y cuando tú ves un Homo erectus y dices, pero tú sabes, necesito decir que descubrí algo. No, que vemos publicaciones así a cada rato, en verdad. Sí, claro, eso es siendo honesto, o sea, no hay ningún tipo de ataque, la evolución es real, o sea, nadie duda de, nadie duda de eso. Entonces, Wow. Sí, él tiene muchas ideas, sería interesante hablar con él, o sea, no sé cuál es el problema, ¿sí? O sea, claro, tú puedes tener de todo, o sea, tú entras en el mundo indexado de la ciencia y te lo habla alguien que está publicando en temas de ciencia y bioética, por ejemplo. Tú entras en temas de ciencia y puedes ver artículos a favor como artículos en contra. Que tú leas uno a favor no significa que la teoría que tienes es adecuada y no que leas uno en contra significa que es inadecuada. Lo que pasa es que los modelos que se crean y que se estructuran en derredor de una teoría tienen que estar finamente alineados con las evidencias que se pueden proveer y que se pueden probar. Por lo tanto, tanto una teoría que puede ser verificable también debe ser falseable. Y en este sentido, claramente hay áreas del Homo habilis que pueden ser falseables, por ejemplo, pero actualmente el Homo habilis no solo por un solo fósil, o sea, no recuerdo el dato con exactitud, pero el Homo habilis tiene ya varios hallazgos en otros lugares. No solo el habilis, por ejemplo, los Oviniums también ya tienen bastantes más hallazgos. Entonces, podría existir uno que otro escéptico que diga, hey, no por esto, y esto está bien, pero claramente la carga de la prueba, si está dando que falseable sea o sea verificable, pues claramente en temas científicos y en metodología, por ahí debemos ir. Claro, con escepticismo racional, pero no es tan así, ¿de acuerdo? Es importante que la comunidad mínimo, la comunidad que me sigue a mí, sepa desde mi punto de vista esa consideración pedagógica y académica de una persona que está publicando constantemente estudios indexados. Sí, por ejemplo, en mi país, si tú eres un investigador y no estás publicando cada año mínimo un estudio, pues te haces irrelevante. Si te quieren contratar a alguien, ¿cuántos estudios usted ha publicado? ¿Cuántas investigaciones ha publicado? ¿Cuántos artículos indexados ha publicado? Eso genera que tú, si eres un docente universitario, que cuidado con los docentes que hacen esto, quieras poner a tus alumnos, a tus estudiantes a hacer la tesis y pasar el artículo y que te pongan a ti como colaborador cuando tú no hiciste nada. Entonces, cuidado con eso porque muchas personas lo hacen y es que así pasa, pero evidentemente eso no significa que sea necesariamente la regla. es real, o sea, nadie duda de eso. Entonces, Como la pinta cree. bueno, ahí ya ahí yo tengo mis discusiones si es real o no. Porque es que entonces el problema de él también está, para seguir, él no discute los fósiles. No discute los fósiles porque para él no es necesario discutir una teoría evolutiva. Pero al día de hoy, por ejemplo, lo que se han encontrado simplemente fósiles parecidos a los monos y fósiles a partir del Homo erectus en adelante. Y él, lamentablemente, él vende a Homo erectus como que no es un candidato posible para que sea un ser humano y que pueda ser Adán y Eva. Contrario a la visión que yo tengo, que yo creo que sí. Por el hecho de que Homo erectus, en primer lugar, él dice que el cráneo era muy pequeño para eso. Él comete el error de que él piensa que también es una mentira porque se contradice a sí mismo. Por ejemplo, Homo erectus no puede ser porque su cráneo es muy pequeño y no va a albergar tanta inteligencia. Sí, vamos a aceptarte los cráneos. Los Neandertal tenían el cerebro más grande que el Homo sapiens. Sí. ¿Eran más inteligentes? Aparentemente sí, porque tenían el cerebro más grande. ¿Y por qué se extinguían y nosotros no? No, qué pregunta. No, man. Pensé que ibas a sacar una mejor pregunta, hermano. No, hombre. Nadie se extingue por el tamaño de su cerebro, hermano. No. A ver, el tamaño del cerebro en los estudios del Endocast, en el caso del ser humano, la paleoantropología, en este sentido, paleoantropología,
y los estudios de los forámenes arteriales implican el hecho de que el cerebro humano, mediante el proceso de adaptación con nuevas mutaciones, como por ejemplo FOXP2, ARGAP-B11, entre otros, significaba que necesitaban mayor irrigación de sangre al cerebro debido a las formaciones neuronales que se estaban desarrollando. Entonces, entre más formación neuronal tengas, más irrigación de sangre requieres, lo que en todo caso implica oxígeno y otro tipo de cualidades que implican la sangre. Eso es básica biología, básica medicina. Por eso los dinosaurios, aunque tenían cerebros más grandes que nosotros, eran más pequeños que la proporción del propio dinosaurio. Un dinosaurio podría tener una red neuronal de 3 millones de neuronas, por ejemplo, pero nosotros tenemos más de 250 millones de redes de neuronales, si mal no recuerdo. Y nuestro cerebro, curiosamente, equivale en peso a casi el 20% de nuestro peso real. Recuerden que el cerebro se pesa y no nos pesa tanto precisamente por el líquido que permite encefalorraquídeo, que permite que el cerebro flote de alguna manera. Eso hace que nuestro cerebro no pese lo que deberíamos sentir que pesa en esta cabeza. Entonces hay muy buenas explicaciones para esto. Entonces ahí ellos vienen y te dicen, no. ¿Sabes? Entonces no hay una lógica. No son honestos. Ya la expliqué. Lo correcto es decir, mira, lo que muestra más la inteligencia es la organización interna del cerebro. Exacto, porque no es el tamaño. Porque si hay animales que tienen el cerebro más grande que la ballena, jefe. Bueno, mira, te lo estaba diciendo. Evidentemente, a ver, en comparación a los seres humanos hay animales que tienen un cerebro mucho más grande. Pero es que cuidado. No hay que yo noto en la argumentación esto constantemente y son problemas básicos de desconocimiento de biología y medicina. Y es que el tamaño de un órgano no significa que ese órgano desarrolle, por ejemplo, mayor inteligibilidad, que es lo que creo que le está forzando. El estudio del endocast, de los forámenes arteriales, de la paleoantropología, implican que el cerebro requería desarrollar cierto tamaño y ciertos espacios precisamente para eso. De hecho, ARGAP11B y hay otro gen mutado permitieron muy posiblemente que nuestra mandíbula se fuese más pequeña precisamente por algunos valores y que nuestro cerebro y nuestro endocast pudiesen acrecentarse precisamente porque requeríamos desarrollar mayores conexiones neuronales. La mayor cantidad de neurogénesis, como la conocemos hoy, implica mayor plasticidad y mayor ampliación precisamente en los pliegues cerebrales, ¿sí? Por lo que es lógico pensar, actualmente eso pasa aún. De hecho, hay muchas veces donde hay personas que tienen ciertas patologías donde las células neuronales generan tanta neurogénesis que su cerebro empieza a crecer más del tamaño del cual debería tener, y eso no significa que se hagan más inteligentes, claramente que no, pero no reduzcamos el debate a que más grande es más inteligente, entonces entre más grande tenemos el cerebro más inteligente es. No, es más grande en el sentido y en la función de las cualidades neuronales y de las necesidades de irrigar sangre y oxígeno y vitaminas y minerales a esas neuronas que hacen nuevas conexiones sinápticas y que por ende crean nuevas redes, ¿de acuerdo? Eso es básica neurociencia, biología, medicina. Tiene un cerebro del tamaño de nosotros. La misma beluga. Exactamente. ¿Y por qué no hablan? ¿Sabes? ¿Por qué no razonan? ¿Por qué no tienen el pensamiento abstracto que nosotros tenemos? No planifican. Entonces, ese otro problema, y que además se ha demostrado como Erectus ha viajado a distintos continentes. Y para tú viajar a distintos continentes, evidentemente tú tienes que hacer barcos, pequeña lanchita en aquel tiempo. Canoa. Sí, canoa. Salir de un continente a otro, remar. Y para eso que tú necesitas hablar, inteligencia, y sobrevivir, porque comunicación, claro, supervivencia, planificación a largo plazo. Y eso no lo digo yo, eso hay artículos científicos que lo muestran. Usted puede buscar. Entonces, Homo erectus era perfectamente muy inteligente y muy capaz. Y además, el tamaño de Homo erectus, del cerebro, era igual que el de la media de los humanos. Ni el más grande ni el más pequeño, sino entre el medio.
Ok, simplemente para mostrarles, le dejé aquí al chico el comentario. Estoy supremamente abierto a estos temas, a mí me fascinan. Podríamos hablarlo y evidentemente a la luz no solo de la ciencia, sino también de su cercanía hacia los aspectos teológicos, por lo que yo decía al inicio. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar a ver qué pasa y evidentemente si se anima o no a charlarlo. Por lo demás, un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.